Dice, doctor, ¿qué tengo? Dice, usted tiene 2 más 1. Dice, ¿estrés? Dice, correcto. ¿Qué día hoy? Lunes. ¿Y qué hora es? Las 10 de la mañana. Pues me ha hecho larga esta semana. Hay que... Qué bueno, Condorito. Ah, hola, estaban acá. Qué bueno, Condorito. Nunca pasa algo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, muchachas? Bienvenidos acá a el repaso para la prueba, tan estimado, tan superado, que nunca contempla toda la materia, sino que es un complemento para sus propias materias. Hago un saludo con un tap sin día para todos y todas. Y espero que este sea un repaso que les ayude, más que les mortifique, previo para ayudarles a su desarrollo de la prueba. Así que vamos con esto. Bueno, en las primeras clases lo que vimos principalmente fue una introducción a la filosofía, en la clase 1, ¿cierto? El nombre ya lo dice. Voy a correr un poquito más para arriba. Hop, hop, hop. Ahí está. En la clase número 1 de introducción a la filosofía, lo que vimos principalmente tenía que ver con las definiciones de la filosofía, ¿no? Todos de alguna forma entendemos qué es lo que será filosofía, ¿no? Aquí vimos lo que era el año, las pruebas, las formas, y aquí está la definición. De alguna forma todos entendemos lo que es filosofía porque de una u otra forma lo hemos vivido. Algunas veces nos hablamos un poco de más, ¿no? Y la gente dice, ah, qué filosófico. Pero ¿realmente estamos ocupando el término correctamente? ¿Mm? Así como cuando alguien dice, oh, me pasó algo súper brígido. ¿Estamos ocupando la palabra brígido de la manera como se tiene que ocupar en el español? Originalmente no. Pero tanto uso de la palabra a veces legitima ciertas definiciones. Y eso hace que muchas veces cuando nosotros hablamos algo con un poquito de profundidad, porque nos interesa el tema, porque nos apasiona, dice, ay, andé filosofando. Eso no es así. No toda reflexión profunda es filosofía, y a la vez también no toda filosofía es una reflexión profunda. Son dos aristas de la lógica misma de la reflexión de la filosofía. Y eso es importante porque la filosofía fija ciertas preguntas sobre algo que le interesa de manera global. Y ahí está lo importante de la filosofía, es hacer la pregunta, pero por otro lado también proponer una respuesta. ¿Mm? O sea, Darío Strahan-Rachber decía, filosofía es hacerse las preguntas que hay que hacerse. Es rascarse donde no pica. ¿Mm? Aprovechando que viene ahora, creo que, no sé si esta semana o no, va a venir a la Feria del Libro de Ciencias Sociales de Recoleta. Se pueden ir a verlo, es gratis. Pero... Entonces ocupamos tres definiciones, ¿no? Esto ya debería estar en su cuaderno, ¿cierto? Porque ustedes son gente muy responsable, ¿no? Que es la definición del Google, de Wikipedia y de la RAE. No ocupé las de las IAs, ya sea Copilot, ya sea ChatGPT, o IA Chat, o Mastodon, creo que es la otra, estoy seguro. Principalmente porque se basa en esto, ¿ya? Lo que hay en Google a la vez también se basa en lo que hay en Wikipedia y en la RAE, en el fondo. Las inteligencias artificiales lamentablemente son una respuesta corta ante la necesidad de un contexto de poder hacer una tarea, pero no son el conocimiento como tal. Ellos no producen conocimiento, ellos saben recopilar, clasificar y entregar, pero no saben desarrollar una respuesta como tal. Entonces, lo que hace Google en el fondo es decirnos que, por ejemplo, la filosofía es un nombre femenino, como dice la RAE,
la filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, es decir, aquello primordial sobre lo cual no se puede vivir si no se tiene, o dicho de otra forma, aquello que nos hace como tales, la esencia, ¿no? Y ahí partimos mal, pero no importa. Las propiedades, es decir, qué es algo de mí, qué es lo que yo expreso que soy, qué es lo que tengo que me hace diferente al resto. Las causas y los efectos, es decir, qué me provoca que yo exista y qué hace que cuando yo exista provoco en los demás o en mi medio ambiente o en mi contexto. Vale decir, la filosofía son reflexiones sobre aquello que nos diferencia del resto y aquello que también nos hace sentir o tener una identidad propia. Y eso igual es interesante porque cuando habla del hombre, en el fondo lo que hace Google es develarse como parte de un recopilatorio más antiguo de la historia de la filosofía, ya que hoy en día, por lo menos desde hace por lo menos 50 años, 70 años, se ocupa la palabra humanidad. No hombre. Hombre, con N y con V, ¿no? Siguiendo esto, lo que hace Google en el fondo es entregar una definición de qué es lo que hace, ¿no? O la que hace, ¿no? En cambio, lo que hace Wikipedia, por ejemplo, entrega una definición a partir de la raíz griega de la palabra. Yo les contaba que igual hay toda una disciplina sobre las raíces de las palabras. Hay una sala que me parece que es la del tercero D, ¿no? Que dice yay yay. ¿Qué significa yay yay? Yay viene de Mapudungun o Mapuzungun, como también le dicen algunos. Significa viento, viento, es decir, lugar de mucho viento. Que significa Manquehue, lugar de cóndores, ¿no? ¿Cuál era el nombre de nuestra comuna antes de llamarse Puente Alto? El pueblo de las arañas. Por eso nuestro escudo está flanqueado por arañas. Búsquenlo y van a saber. El origen de las palabras siempre es muy importante para poder entender qué es lo que quieren decir con esa palabra. Entonces el origen de la palabra filosofía no es un origen español, es un origen griego. Es un origen griego que se llama philein o philos, en algunos otros casos como se declina, y sofía, que significa sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Amor por la sabiduría. También es amor por el conocimiento, o en una tercera derivada se puede significar amor por conocer, por saber. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que a partir de esa definición, lo que hace, o sea, a partir de esta raíz griega, Wikipedia define, lo hace diferente al Google. Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales, es decir, ya, yo quiero conocer, pero quiero conocer qué, ya, una variedad de problemas, ¿no? Acerca de la existencia, es decir, ¿por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es estar acá en el mundo? ¿Significa algo mi propia existencia? La verdad, el conocimiento. ¿Mi conocimiento es más legítimo que el de otros? Si voy y digo en la televisión que la Tierra es plana, ¿tengo la misma legitimidad que el profe Massa para poder decir eso? Si estoy en el Congreso y soy un diputado de la República y le pregunto al profe Massa si ha visto algún ovni, lo que debería haber hecho el profe Massa con toda su sabiduría, pero parece que tiene poca paciencia, es decirle, no es lo mismo decir ovni que decir extraterrestre. Los ovnis son fenómenos aéreos, bastante comunes. Satélites que caen, globos aerostáticos, espías, satélites espías, aviones espías, drones espías. Pero los extraterrestres o la vida extraterrestre es otro tema. Entonces, si quiero... cuando enfrento dos saberes, ¿cuál es más legítimo que el otro? ¿A cuál entrego más legitimidad? ¿Por qué le doy más legitimidad a uno que a otro? Porque cuando alguien me dice algo, no lo pesco. Pero otra persona me lo dice, lo mismo, quizás con un par de palabras cambiadas, yo tomo esas palabras y soy capaz de decir, ah, sí, tienes razón. Oye, pero yo te lo dije antes. Pero la persona dice, bueno, pero es que ahora me llegó el mensaje. ¿Por qué le entrego más legitimidad a otro? Bueno, y así sigue la moral, la belleza, la mente, el lenguaje. Y probablemente lo hizo Pitágoras, ¿no? O sea, aparte de arruinarnos la vida con las matemáticas, de alguna forma, también es probable inaugurador del nombre de la filosofía.
Entonces, de nuevo, la definición del Google nos entrega una definición de qué es lo que hace, ¿no? La definición de Wikipedia nos entrega una definición desde el origen del nombre. Y en cambio lo que hace la RAE, en definitiva, es una definición más genérica sobre a qué se dedica. Básicamente es como una derivada un poco también de lo que hace Google, o podríamos decir que primero fue la RAE y después el Google. Y si se fijan, lo que hace el Google es compilar las dos definiciones anteriores y sacar una propia. Saca lo mejor de dos mundos y lo ensambla en uno. Dice la RAE, ¿no? Femenino, del latín filosofía y del griego filosofía o filein sofía. De nuevo, agarró la definición pero la dejó ahí nomás, no la profundizó. No. Después ese conjunto de saberes que busca establecer, es decir, filosofía es no una reflexión, ¿ya? Sino que son muchas cosas que se saben, muchos saberes sistematizados. La física es un saber sistematizado, la historia es un saber sistematizado, el lenguaje es un saber sistematizado. Que ustedes sepan la ortografía y que tengan reglas, eso es un saber sistematizado. Que ustedes tengan, por ejemplo, se saben todas las cartas, se saben todos los Pokémon desde el 1 hasta el 915, es un saber sistematizado. Ahora, ¿eso sirve para ganarse la vida? Está por ver. Ustedes se saben todas las técnicas del Brawl Star, ¿no? Pero, ¿qué sucede con eso? ¿Es un saber que le va a permitir ganarse la vida en el futuro? ¿Es un saber que le permite pasar de curso? Ya lo veremos. Entonces, de esa forma es un conjunto de saberes que busca establecer, es decir, tiene un objetivo, no es porque sí. De manera racional. Es decir, no es tonta y loca. Es bajo ciertas reglas. Busca establecer los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Vale decir, jerarquizar. Decir cuáles son los más importantes y cuáles son los menos importantes. Decir cuáles son los más vitales y cuáles son los menos vitales. Y que ordena nuestra propia realidad. Y en el fondo, y así como el sentido del obrar humano. Vale decir, y esto es muy importante, encontrar algún sentido a seguir existiendo como persona. Es un tema que igual nos atraviesa a todos de alguna forma. Alguna vez igual uno se pregunta como, bueno, yo vivo en esta orilla del mundo llamado Chile, que es una franja angosta, unos países le dicen el pasillo, y a la vez también vivo en un lado bien así como apartado, vivo en un puente alto. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Eso siempre es bueno hacerse esa pregunta, porque en el fondo coloca también las metas propias que tiene uno, hace también y ordena su propia existencia. ¿Viene a este mundo a puro gozar? Más que sí. ¿Viene a este mundo a poder solventarme como tal? Sí. ¿Viene a este mundo a encontrar la cura contra el cáncer? Ojalá que sí. ¿Viene a este mundo a ver cómo juegan Minecraft en computadores ajenos? También. Es cosa de dar coherencia, es cosa de buscar también ese sentido a las cosas. A veces uno ve las noticias y ve tanto horror que no encuentra sentido a que los seres humanos sigan existiendo. Pero le cuento una cosa, siguen existiendo. No porque haya maldad o solamente nos muestren maldad significa que eso es todo. Si uno se pusiera a leer los comentarios de YouTube que le hacen a las personas, uno también terminaría deprimido. Pero eso no es toda la gente. Eso no es todo lo que hay. Entonces, ya, si tengo tres definiciones, ¿a quién le creemos? Entonces yo le produje, hay una cuarta definición. Filosofía es búsqueda y producción del fundamento. ¿Qué significa esto? Significa que la filosofía es una forma de hacer preguntas, buscar el sentido de las cosas, pero a la vez también de proponer nuevas respuestas y que abran más preguntas. Es decir, no solamente nos quedamos con la duda, chuta, no sé lo que es esto, sino que también en filosofía es aventurarse. Y a veces y en filosofía en muchas disciplinas es así, a veces es mejor aventurarse en un error que quedarse haciendo nada. Por eso el cartel aquí es tan simbólico. En el fondo, quiero estar presente ahí, quiero manifestar mi voz, no tengo idea cómo se escribe, pero voy igual. Y hago mi propuesta. El niñito, ¿cierto? Está pidiendo, no sé, media hora más de almuerzo,
Ojalá que los chupetes tengan sabores, ese tipo de cosas. ¿No? Es preferible siempre proponer algo a quedarse callado al silencio. Aunque algunas veces el silencio también es una postura. Bueno, ya. Yendo casi al final. La filosofía no tiene una definición única. La filosofía no nació en una fecha específica, en un momento específico. Tiene múltiples definiciones, múltiples fuentes, múltiples lugares donde nació y múltiples pensadores también que le han dado vida. Aristóteles, Platón, Pitágoras, Anaxágoras, Sócrates, etc. Lao Tse. Y a la vez también la filosofía es el fundamento de muchas cosas que vamos a ver en la clase siguiente. Bueno. Bueno, la filosofía viene a ser un fundamento de muchas de sus propias ramas, tanto de la filosofía del arte, tanto de la metafísica, que es lo que vemos más allá de nuestros sentidos, tanto de la moral, que tiene que ver con estas normas, leyes y costumbres que orientan la conducta humana hacia lo que discutiblemente se puede llamar el bien, ¿no? Las relaciones humanas, la política, la religión, la política, la religión y también la cultura. ¿Sí? En este sentido, la filosofía al menos se alimenta de tres conceptos muy importantes y que obviamente son una pregunta para la prueba. Se alimenta de la sospecha, en tanto dudamos sobre la veracidad de las cosas, pero más que como poner en duda esto será una marraqueta o no en el negocio, es como cuán importante es para nosotros el pan. Esa será la pregunta filosófica. ¿Nos constituye como nación la marraqueta como tal? ¿O decirle pan batido, pan francés nos constituye como regiones? Más bien, la pregunta es, si es tan importante, ¿por qué tiene un valor que cada vez sube más? ¿Es razonable? ¿No es razonable? La duda, en este caso, es parte o se deriva, ¿cierto?, de este lado de la sospecha. Son muy aparejados. Lo que pasa con la sospecha es que uno levantaría un cierto cuestionamiento sobre algo. En cambio, la duda es interrogar, derechamente es preguntar, contrapreguntar también. ¿Qué pasa si hubiera sido de esta forma? Son formas que tenemos habitualmente de poner en duda las cosas, como que podrían haber tomado otro ritmo o otro rumbo. Poner en duda no es negar. Poner en duda también puede servirnos para reafirmar lo que ya pensamos. De la misma forma que en esta Semana Santa, las personas cuando ven Jesucristo de Nazaret o ven la pasión de Cristo, si bien siembran algunas dudas sobre algunas cosas, eso no pone en tela de juicio su propia creencia, su propia fe, sino que las películas están hechas por personas que querían ratificar o querían reforzar su propia fe. Me refiero a Francisco Sefirelli en el caso de Jesucristo de Nazaret, que lo han vendido como una película toda la vida, pero es una miniserie. Y en el caso de Mel Gibson, ¿cierto? Aunque está un poco loco, ¿cierto?, para la pasión de Cristo. E incluso lo mismo pasa con el católico ortodoxo Nikos Kazantzakis y su polémica obra La última tentación de Cristo. No son películas, no son escritos o novelas o obras de arte para cuestionar la fe. Son incluso para reafirmar lo que ya se cree en ese sentido. Y por tanto los filósofos tenemos que también ser, o las personas que vamos a hacer filosofía, entregarnos al asombro, entregarnos a la idea de dejarnos asombrar, de considerar algo nuevo, una nueva perspectiva, como algo fresco también. De la misma forma, múltiples obras han querido también subsanar ciertas ideas sobre qué es lo que significaría el asombro, ¿no? ¿Qué es lo que es el asombro si todo el tiempo estoy haciendo hacer TikTok porque me aburre cada 5 segundos? ¿Qué es lo que me asombra hoy en día? ¿Me asombra la vida íntima de una persona a 5.000 kilómetros de distancia? La vida privada de esa persona. El cagüín de esa persona. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué me dejo impresionar por la vida de los demás y no por la vida propia? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me hace sentir más parte de algo o que me hace sentir
como una persona viva, que me asombra, que siento que lo que está delante mío puede cambiar el curso de mi vida, o puede hacerme el día también. Eso es el asombro. Y resumamos. Hay pruebas, sí, de hecho ustedes están viendo esto porque van a una prueba cerca. Hay trabajo clase a clase, ya lo habrán vivido. Hay personas que ya sacaron su 7 de proceso, otras todavía están rezando, parece. Y la filosofía no tiene solo un significado, sino que tiene varios. Y de ahí el nombre de la palabra polisémico, que significa múltiples definiciones. Al igual que la palabra populismo, al igual que la palabra, por ejemplo, revolución, al igual que la palabra indígena, tiene múltiples significados como tales, ¿no? La filosofía tiene altas ramas y áreas de especialización, pero eso lo vamos a ver en la clase número 3. Y por último, un consejo. Tomen agüita. Nos vemos en el siguiente bloque. Ahora te dejo con un video que espero haga tu break. Ve a tomar agüita, prepárate, porque ahora viene del mito. Bueno, sin lugar a dudas, la tercera clase es la clase más ruda de toda la unidad, porque condensa dentro de sí muchos aspectos de la materia. ¿Ya? Vamos con la clase. Bueno, esta clase contempla dos cuadros, ¿cierto? Este y este. Chanfles. A ver, el primer cuadro yo creo que es más sencillo, en el fondo porque intenta tipificar tipos de preguntas. En el fondo lo que se quiere hacer con esto es enseñarles, mostrarles que las preguntas filosóficas son diferentes a otro tipo de preguntas. No simplemente porque se escribe mal en el desarrollo en la prueba, sino porque también lleva contenidos que son diferentes. Entonces contraponemos las preguntas filosóficas a dos más: a las preguntas formales y las preguntas empíricas, ¿no? Voy a trasladarme al otro lado de la pantalla para que puedan ver mejor las definiciones y los ejemplos. Ya, bueno. Cuando hablamos de preguntas formales, en el fondo, y las preguntas empíricas, ambas tienen una respuesta concreta, o al menos una respuesta directa, ¿no? Entonces, en las preguntas formales, lo que hay es una respuesta directa en base a una serie de reglas. Entonces, en base a una serie de reglas matemáticas, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 64? 8, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 49? 7, ¿no? Sabemos, ¿cierto?, por matemáticas que eso es así. A la vez que la palabra malaya es grave o sobresdrújula. ¿Es grave o sobresdrújula, muchachos? No puede ser sobresdrújula, debería ser polisílabo, ¿no? Y solamente es trisílabo. Ahí pueden descartarlo. Entonces sabemos por qué hay reglas ortográficas que nos permiten dilucidar qué tipo de preguntas es. Ahora bien, ¿cuál es el código Python para emular el Doom, por ejemplo? Cualquier tipo de dispositivo. ¿Cuál es el código Python para emular Mario Bros? Para emular Minecraft, para emular, ¿cierto?, el solitario Spider del computador. Entonces, bajo ese sentido, hay un código, hay una lógica que se escribe, ¿cierto? Bueno, según ustedes saben lo que es Python, o está estudiando eso, o quiere estudiar algo parecido, lo va a entender, ¿no? Que es básicamente el lenguaje de la programación de computadores. O sea, yo lo dije en clase, pero lo voy a volver a repetir. Hacer esto, iluminar tu pantalla diciendo que son las 4:17 de la mañana o de la tarde. No sé, el horario de invierno me confunde. Lo que hace en el fondo esto es programar este pequeño dispositivo de cómputo, ¿cierto?, y de órdenes, llamado celular, a que cuando yo lo toque de determinada forma, determinados toques y determinada presión sobre la pantalla, reaccione de esta manera. Lo mismo si yo aprieto otro botón, etcétera, ¿no? Lo mismo si yo aprieto llamar, ejecuta diferentes tipos de órdenes, en el fondo, ¿no? Es un código como de programación. Ustedes pueden programar robots, por ejemplo. Hay muchos talleres de robótica para escolares y todo eso se hace con lenguaje Python o con S3 o con otro tipo de cosas. Por ejemplo, sobre el almacenamiento. Entonces nosotros podemos decir cuánta agua cae en un metro cúbico, ¿no? Sabiendo que un metro cúbico es un metro de alto, un metro de ancho y un metro de largo. Metro cúbico, ¿no? Y a la vez también, por ejemplo, un dispositivo de DVD, que eran 4,7 GB,
¿Cuántos gigabytes habían ahí? 4.7. Es una respuesta posible, ¿ya? Una respuesta posible bajo ciertas reglas. Son principalmente preguntas que llevan a cabo el método científico, tiene respuesta única, y van hacia lo conceptual y lo abstracto. Es decir, yo digo, por ejemplo, mi celular tiene 517 gigas, pero es de este porte en el fondo. O sea, ¿está hablando de algo concreto como el espacio? No. Está hablando de algo de una función de un concepto, que es un gigabyte. Claro que sabemos, ¿cierto?, que lo que ocupa el Facebook, lo que ocupa el Twitter, o lo que ocupan 1200 fotos en tu celular. Pero no es algo concreto, no es como mi departamento, mi casa tiene 60 metros cuadrados. Sabemos lo que es, se pueden medir con una wincha. Por eso hablamos de algo conceptual. El gigabyte es algo conceptual. Claro, se traduce en base a ciertas piezas de un celular, etcétera, pero es algo que es conceptual. Es una capacidad de almacenamiento conceptual. En cambio, las preguntas empíricas hacen, y tal como dice el nombre, empírico, que viene del griego, que significa de la experiencia. Son preguntas de lo concreto y lo cotidiano, y de la experiencia que podemos observar y sentir. Observar, pero más amplio que observar, sentir. Tienen también una única respuesta. ¿A qué altura hierve el agua? Y uno dice, ¿a esta altura o a 3.000 metros de altura? Hierven a proporciones diferentes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si combino el bicarbonato con vinagre? Evidentemente sale mucha espuma por la combinación de ácidos, ¿cierto? Etcétera. Ácido y base. ¿A qué hora es el equinoccio de otoño? ¿A qué hora es ¿cierto? ¿A qué hora comienza el invierno en junio? ¿Por qué el cambio de hora? En el fondo, el cambio de hora se ejecuta, ¿cierto? Para poder ahorrar, ¿cierto? Una cantidad de energía, para que la gente también se entre más temprano, para que los niños cuando salgan en la mañana al colegio no salgan a oscuras, aunque parece que eso es así todavía, etcétera. ¿Ya? Una respuesta, que en el fondo, esa respuesta, por ejemplo, en este caso de por qué se cambia la hora, es una respuesta gubernamental de por qué se toma la decisión como tal. ¿No? ¿Cuántos dedos tiene la mano humana? Yo por experiencia creo que son 4, y los dedos de la risa por lo menos son 4,5. ¿No? Entonces, de nuevo, vamos viendo que a través de la experiencia ahí van saliendo respuestas. ¿No? ¿Cuánto es un kilo de pan en el fondo? Uno va, ¿cierto?, donde el almacenero le dice, me da 1 kilo de pan, y el tipo te da 1000 panes. No, por experiencia, por empírica, él sabe que 1 kilo de pan es 1 kilogramo de pan, es decir, 1 kilo. Lo que habitualmente decimos, 1 kilo. O dos medio kilo. O 4 cuartos de kilo. Y así podemos ir fraccionando hasta el infinito. ¿No? Preguntas filosóficas son completamente diferentes a las anteriores, porque las preguntas filosóficas son preguntas sobre cuestiones más amplias. Son preguntas que se abren. ¿Ya? Las preguntas filosóficas nunca van a ser dicotómicas, como, por ejemplo, una pregunta dicotómica. ¿Es bueno ser malo? Y uno debe decir sí o no. No, la pregunta filosófica real diría, ¿qué es la maldad? ¿Es la maldad ser feo? O, por ejemplo, ¿todo lo bonito es bueno? ¿Todo lo hermoso puede ser bueno y todo lo feo es malo? Estamos combinando la ética con la moral. O sea, perdón, la estética con la moral. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la humanidad, muchachos? El tiro de alguien va a decir, no sé. Piensen más allá del no sé. Piensen más allá de la incapacidad, ¿cierto? De poder pensar todo el tiempo. Piensen que pueden pensar más allá. Porque el no sé es una respuesta bastante cómoda muchas veces frente a las preguntas difíciles de la vida. Siempre es mejor hacerse las preguntas existenciales o ensayar las preguntas existenciales antes de que la crisis existencial ocurra. Porque al menos hay una respuesta
para ser rebatida o una respuesta de la cual trabaja. ¿Son los humanos malos por naturaleza? ¿O es la publicidad de YouTube la que los corrompe? ¿Se fijan? Es una respuesta, es una pregunta en dualidad. ¿Ya? La pregunta podrían ser dos. ¿Son malos los seres humanos por naturaleza? ¿Los corrompen los seres humanos el YouTube? Y ahí puedes sacar dos preguntas filosóficas en vez de hacerla una. Porque lo que está haciendo es básicamente que tomes partido por uno de los dos lados. Y eso lo hacen los líderes que son extremistas, o lo hacen las personas que no tienen más preguntas. ¿Por qué hay una música superior a otra? O más bien, hay una música superior a la otra. ¿Cuál? Siempre la pregunta filosófica lleva a otra. ¿Cuál es el mejor sistema político que acomoda a Chile del siglo XXI? ¿Será la democracia? ¿Será la democracia a la China? ¿Será la democracia a la norteamericana, que es una democracia indirecta? Sí, es que no lo crean, la gente puede votar en Estados Unidos, pero no todos los votos valen lo mismo. Oh, ¿qué pasa ahí? ¿Es el fascismo? ¿Es el comunismo? ¿Será el socialismo? ¿Cuál es el mejor sistema democrático? ¿Cuál puede ser? Bueno, si se te ocurre alguno, puedes dejarlo en los comentarios. En los comentarios. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a tomar una pequeña pausa, 30 segundos, y ya volvemos. Vamos a venir a la siguiente con la parte más trígida de todo esto. Son las... ¡Ay! ¿Qué pasa? Ramas de la filosofía. 30 segundos y ya volvemos. Me pillaron justo. Bueno, las ramas de la filosofía son ramas porque entendemos la filosofía como un árbol que se diversifica, que se abre hacia arriba en el fondo, pero también echa raíces. Estas ramas son sus frutos, son sus formas de alcanzar el cielo, son sus formas de extenderse en la realidad. Estas ramas, si bien son 6 las que presento el día de hoy, son muchas más, evidentemente. Pero son 6 porque, bueno, son las mínimas también para presentar en la prueba. Y partiremos una por una describiendo básicamente cuáles son los campos, cuáles son sus límites, cuáles son sus preguntas también, que creo que es lo más interesante en ese sentido y lo que conecta con lo que vimos un poco en el bloque anterior. La epistemología es también llamada filosofía de la ciencia. Aunque entre epistemología y filosofía de la ciencia tratan cosas similares, están dentro de lo mismo. ¿Ya? Si uno se va así como bien en el detalle, no son iguales. Pero si uno se sale de ese detalle y ve como la cuestión general, básicamente están dentro de la misma rama de la filosofía. Como una rama que se parte en dos, en definitiva. Abarca todo lo que tiene que ver con el conocimiento, es decir, la validez del conocimiento, saber hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento, dada la determinada cantidad de época, y también los métodos que ocupamos para acceder o validar ese conocimiento. Eso es importante porque lo que hace la epistemología es básicamente reflexionar en torno al método científico y preguntarse si el método científico es un camino para llegar a la verdad o es un camino para validar algo. No es lo mismo. No es lo mismo que nos pongamos de acuerdo para decir que algo es verdadero a decir esto realmente es verdadero porque lo corroboramos de esta manera. No porque todo el mundo diga la Tierra es plana, significa que la Tierra es plana porque la gente lo dice, lo legitima, lo dice como una verdad. Sino que debemos cuestionar aquello, también de pensar de cómo ellos accedieron a esa verdad. Y eso es lo que se preguntan con el método científico. ¿Es el método científico un método para todos los usos sobre la verdad? ¿Podemos ocupar el método científico también en humanidades, en literatura, en filosofía, en historia? Eso se pregunta la epistemología. Pero a la vez también, la pregunta es también cómo conocemos que conocemos cuando conocemos. ¿Qué hace un acto tan simple para un niño de saber que cuando acerca la mano a la estufa, le da más calor y si la acerca aún más le daña?
ese niño aprendió que si bien la estufa le puede dar calor, si se acerca demasiado se puede quemar y por ende herirse. Es un proceso de conocimiento que tú has vivido, yo he vivido y muchas personas hemos vivido, no solamente con el fuego, sino con otras cosas que pueden ser peligrosas o no tanto. ¿Has cruzado la calle en rojo? Si lo hiciste y tuviste un mal pasar, probablemente nunca más atravieses una calle en rojo. Has estado a altas horas de la noche y has sido intimidado por personas en la calle, has sido asaltado o asaltada. Evidentemente la siguiente vez has aprendido tu lección y sabes que eso te puede suceder y por tanto toma las precauciones del caso. De esta manera la epistemología también retrata la idea de cómo el conocimiento también es poder y cómo aquello que es poder tiene un doble significado. El poder es tanto empoderamiento, es decir, nos da las capacidades de poder ser libres, porque eso es empoderamiento. Nos da las potencias, las características para poder ser libres, pero a la vez también nos puede esclavizar o incluso eliminar. Dicho de esta manera, la energía atómica, ustedes pueden haber visto, por ejemplo, Oppenheimer, ¿no? Que si bien es una película crítica con respecto al uso de la energía nuclear, igual hay una exaltación también de lo que es Estados Unidos, o al menos dos almas de lo que puede ser Estados Unidos. Pero eso lo veremos en una clase cuando un día podemos comentar Oppenheimer de manera más abierta o más holgada, ¿no? Que en este espacio. En Oppenheimer lo que vemos es que la construcción del pensamiento o la construcción científica no es obra de un genio. No es Oppenheimer, probablemente tal, quien construye la bomba atómica. Es Oppenheimer quien coordina más de 24 científicos con sus ayudantes, que eran bastantes más, y sus familias, para que puedan construir la bomba atómica. Y puedan entender cómo funciona la energía nuclear. Fíjense que hasta el último momento todos los científicos pensaban que el desatar la energía nuclear podría quemar la atmósfera. O sea, no sabían los límites que podía contener eso. Fíjense, 40 años después, casi 40 años después, cuando sucede el accidente en Chernobyl, la energía nuclear permitió a Chernobyl ser una región aislada de Ucrania y en la cual pudieron poblar ese campo, pudieron poblar aquello. Permitieron construir una ciudad, había empleo, abastecía energía a otras partes de la Unión Soviética, pero sobre todas las cosas pudieron construir una comunidad alrededor de Chernobyl. Sin embargo, a partir del accidente, eso se acabó. Y no solo se acabó la ciudad de Chernobyl, sino que los alrededores, el campo alrededor de Chernobyl, se acabó. No se puede habitar más en ese lugar. De hecho, hasta hace poco se están, no es que se haya eliminado, pero digamos que el cuadrante alrededor de Chernobyl son bastantes kilómetros a la redonda. Y eso aún es custodiado. Y bueno, y está también, es parte también dentro de las disputas que hay geográficamente, con Rusia, ¿no? Actualmente. Y lo que podemos ver en eso es principalmente dos cosas, creo yo. Es principalmente dos cosas. Por un lado, una misma cuestión, la energía nuclear, permitió el desarrollo de un pueblo, Chernobyl. Pero por otro lado, también permitió su propia aniquilación. Su propia prosperidad y su propia aniquilación. Se acabó Chernobyl. Ahora los youtubers van para allá y hacen como que traspasan los límites y se hacen los rebeldes y graban videos con drones. Pero Chernobyl hoy en día es solamente un retrato opaco de lo que fue. Si ustedes revisan los videos que hay con drones y todo, parecía que dejaron todo botado y se fueron, ¿no? Hay un video de Pink Floyd que un día lo veremos en clase para arruinar la sorpresa. Saltemos a la segunda.
La filosofía política se diferencia principalmente porque se ocupa de la política. ¿Ya? La política debemos entender en un sentido amplio, es decir, preocupado de los problemas que atañen a toda la sociedad. Eso es la política. La política no son solo los partidos, la política no son solamente las instituciones, son parte de el Estado, los tribunales de justicia, el Parlamento, etc. ¿Mm? Los movimientos sociales, los movimientos sociales, por ejemplo, son expresión de aquello, ¿no? Pero a la vez también cómo imaginamos nosotros que puede ser Chile, cómo podemos imaginar que Chile puede ser mejor, cómo podemos imaginar que Chile también puede ser peor, ¿no? Cómo podemos imaginar los cambios dentro de un sistema que todo el tiempo quiere autoconservarse, porque la política también se trata de eso, no solamente el lado bonito, sino que también cómo conservar el poder, de qué manera conservar el poder. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, mientras hay alguna forma de conservar el poder sin ser presidente de la República, pero estar operando desde la sombra, también hay forma de conservar el poder que es quedarse en el poder y tomárselo como tal, ¿no? Y perpetuarse dentro de ese cargo. Pero es interesante entender que la política no solamente es un cargo, o son cargos, que si bien son importantes porque son posiciones, también se puede hacer política por fuera de aquello. Y se puede imaginar la política de otra forma, y pueden haber valores alrededor de eso. ¿Mm? O sea, Donald Trump, mientras no fue presidente de la República de Estados Unidos, en Estados Unidos, era una figura política, porque él hacía política a través de eso. Elon Musk, quien vende su imagen de super científico, en el fondo lo que único que hizo también fue comprar Twitter y comprarse una imagen política a través de Twitter y ocupar Twitter, ¿cierto?, como una herramienta para la elección de Donald Trump también. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Podemos pensar una sociedad organizada de otra forma? Sí, claro que sí. Y los anarquistas son muy buenos en eso. ¿Es posible una sociedad sin Estado, tal como dice Pierre Clastres? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Bueno, hay otras ramas de la filosofía que tratan temas diferentes, como la filosofía del lenguaje, ¿cierto?, que intenta vernos cuáles son las diferentes formas de uso del lenguaje. ¿Cómo podemos ver que la palabra OE puede significar en Chile una interpelación, inculto informal hacia otra persona, mientras que en Japón la palabra significa óyeme, estoy acá, presta atención, de manera formal? Pero son dos letras, pronunciadas casi de la misma forma, pero que representa aquello. O de qué manera, por ejemplo, cuando uno ocupa la SH, donde dice Xi'an, Shala, se puede prestar para burlas, pero para otros es nuestra forma natural de hablar. ¿Cómo los acentos pueden ser eso? Como en un lado dicen guitar y en otro lado dicen guitar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando hablamos de indígena? Fíjense las palabras. Cuando hablamos de indígena y de indio, ¿qué connotación estamos dando a los mismos tipos de personas? ¿Es una connotación negativa? ¿Es una connotación positiva? ¿Es una connotación que habla de un otro, de un extraño? ¿Cómo ocupamos el lenguaje en nuestro diario vivir? ¿Cómo le asignamos apodos o cómo asignamos nombres a los que no conocemos? No es que el lenguaje quiera una realidad paralela, pero sin embargo el lenguaje expresa también nuestras propias relaciones de poder, nuestras propias relaciones sobre los demás y lo que pensamos sobre ellos. Eso es filosofía del lenguaje. Vamos con la cuarta. La ética es sin lugar a dudas uno de las partes más difíciles, porque la ética y la moral a veces se entienden como sinónimos. Uno dice, ¡ay, que me encontré 10 lucas! ¿Qué moral tu tema? No, súper ético. Como si fueran lo mismo. No. Y lo van a ver en cuarto medio. Tenemos dos unidades de ética y moral. La ética y la moral son cuestiones diferentes, porque mientras la moral es una cuestión social, construida socialmente, que son leyes, es decir, todo lo que tiene que ver con la Constitución de la República de Chile, etc., normas, es decir, cosas que no están escritas en la ley, pero que sin embargo nosotros obedecemos igual. Siempre doy este ejemplo. Usted puede ir a la casa de su pretendiente a tomar once y se porta mal, pone los pies arriba en la mesa, se tira flatulencia,
le dice, y vamos a tomar té porque yo le trato una bebida y chispea los dedos. Y después, cuando ya se terminaron de tomar once y todo el mundo tiene mala, se sienta en el sillón y pone la tela a su pinta y pone un partido de un equipo que no diremos cuál. Que incluso al dueño de casa no le cae. Sin lugar a dudas, siendo una persona así desagradable, usted, sí, usted, no va a tener un parte policial. No va a ser una persona que vaya a tener que, no sé, ir a un tribunal. No va a pasar un día en la cárcel, pero sin lugar a dudas, nunca más los van a invitar a tomarnos. ¿Por qué? Porque es una norma social. Es algo que castigamos socialmente. No a través de tribunales porque no lo consideramos tan grave, pero sí lo consideramos parte de nuestra convivencia. Yendo al siguiente, la estética es básicamente una rama de la filosofía que trata sobre la reflexión de lo bello, lo feo, y aquellas cosas que podemos considerar bellas o malas, o bellas o feas, o existe una conexión entre la belleza y la fealdad, perdón, una conexión entre la belleza y la fealdad, entre la belleza y lo bueno y la fealdad y lo malo. Por último, la metafísica es todo aquello que no podemos ver. Es todo aquello que no podemos ver, pero sin embargo existe. No podemos ver toda la Tierra al mismo tiempo, porque para bien o para mal es esférica y va rotando. Entonces, mientras vemos una cara hay una que no podemos ver. ¿Podemos conocer la nada? ¿O la nada simplemente es el vacío de algo? ¿No? ¿O es la nada simplemente lo que estoy echando ahora en mi taza? ¿Mm? ¿Esto es nada? ¿O hay algo en esto? Bueno, eso lo veremos en la unidad número 3, así que no se impaciente. Bueno, habiendo dejado estos cuadros atrás, si tienes cualquier pregunta, déjala en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente bloque sobre Aristóteles y Platón. Nos vemos, que estés muy bien y no olvides, tómate tu tiempo, descansa y retoma este video. Bye bye. Hola, estamos acá nuevamente y estamos con la última lámina de este PPT. Sin lugar a dudas, la parte más concentrada de la materia tiene que ver básicamente con el enfrentamiento entre Sócrates y Platonates, ¿no? O sea, Sócrates y Platón. En realidad no, en realidad es entre Aristóteles y Platón. Este cuadro, nuevamente, para que no se asusten, es solamente un cuadro. Estoy flotando acá, pero quiero que tengan presente lo siguiente. Voy a explicar las principales diferencias entre ambos y después voy a ir especificando cada una, ¿ya? Así que mucha atención, por favor. Platón y Aristóteles no fueron contemporáneos en el sentido de que no estaban haciendo filosofía al mismo tiempo ambos. Cuando Platón ya estaba consolidado, Aristóteles era un joven. Estaba recién empezando. Era prácticamente como uno, ¿no? Ambos venían de provincia. Ambos venían de lugares que no eran Atenas, sin embargo se encuentran en ella y se hacen parte y cercanos al poder, porque los que podían pagar para tener profesor de filosofía no eran precisamente los artesanos o los zapateros, sino los terratenientes, la gente que era llegada al poder, ¿cierto? Como Filipo II, etcétera, ¿no? Recordemos que Aristóteles fue profesor de Alejandro Magno, la persona, ¿cierto?, que empezó una gran cruzada hacia Asia y conquistó Persia hasta que lo detuvieron los elefantes de la India, ¿no? En cambio, Platón vivió en Grecia, dictó clases, fundó la academia, donde... un segundo, por favor. Lo siento, están llamando a la puerta y no había nadie, así que, bueno, puede ser el inicio de una gran aventura o una creepypasta. Bueno, Platón y Aristóteles son pensadores, son filósofos diferenciados, ¿no? Hablamos de sus trayectorias anteriormente, brevemente, por cosas de tiempo, ¿no? Pero lo que nos trae principalmente acá como diferencia es cómo piensa en la realidad cada uno. Mientras Aristóteles piensa que la realidad es una sola, y para todos por igual, solamente que la experimentamos de manera diferente según el desarrollo de nuestros propios sentidos. Y a la vez también, en conjunto con nuestro desarrollo intelectual, podemos captar más cosas o menos cosas de esa realidad.
Pero todo depende en el fondo también de nuestra propia voluntad con respecto a poder conocer, con respecto a poder aprender. Aristóteles es muy consciente de esta idea de que a muchas veces las personas no quieren conocer más, ¿no? Algunas personas prefieren mantener la ignorancia sobre algunos aspectos de la vida. No me interesa saber tanto sobre historia, prefiero saber más de biología. No me interesa saber cuáles son las leyes de la materia, sin embargo quiero saber cuáles son las ecuaciones cuadráticas. Aristóteles es muy consciente de que a los seres humanos no les gusta todo, sino que tienen gustos específicos, pero sin embargo, por eso siempre es bueno saber un poquito de muchas cosas. Entonces, saber ese poquito de muchas cosas permite captar la realidad en su riqueza, permite captar la realidad en su propio desplante, en su propio desarrollo contradictorio también. Y eso también es gozar la realidad, es sentir la realidad, vivir la realidad, ser golpeado por la realidad. Y a la vez también Aristóteles sustenta la idea de que al ser una sola realidad, solamente se entrenan las que pueden ir un poco más allá. Y finalmente, Aristóteles también considera que la realidad puede ser transformada, porque todo el tiempo va cambiando. Pero la realidad también puede ser transformada, reformada, cambiada, trastocada profundamente por la voluntad humana. Bueno, evidentemente si hay un terremoto no es que haya una voluntad natural de que eso suceda, pero también cambia nuestro entorno y nuestra propia percepción del mundo. Pero los seres humanos también pueden hacer cosas extraordinarias como cambiar, como independizarse de una monarquía o lograr la propia independencia económica. Son metas que los seres humanos pueden ir dotándose y pueden ir cumpliendo a sí mismos. Por otro lado, en Platón lo que encontramos es algo completamente diferente. Encontramos que la realidad no es una sola, sino que hay dos realidades. Una brígidamente real, con mayúscula y todo, que estaría separado de lo que conocen los sentidos, a la cual solamente puede acceder la mente humana, al cual solamente las mentes más capaces y entrenadas en la filosofía pueden acceder. Donde están las cosas perfectas. Donde están las cosas que no mueren, tampoco cambian. Es una realidad fuerte, en el sentido fuerte de la palabra. Fuerte. Y en ese sentido, no es la percepción la forma más adecuada de analizarla, procesarla, vivirla como tal. Entonces, en ese sentido, existe esa realidad fuerte, solamente donde puede acceder el intelecto, y existe esta la realidad de los pobres, a la cual solamente pueden acceder las personas que captan a través de los sentidos. Pero es una realidad con minúscula. Es una realidad imperfecta. Es una realidad que cambia. Tan imperfecta que cambia. Es tan imperfecta que hay variedad de cosas. Porque se ensayó para llegar a la perfección, pero nunca se logró. Entonces por eso hay variedad de cosas. Es una realidad inalterable, es una realidad que no cambia. Pero en cambio la que es minúscula, cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no es tan real como la otra. Es un pálido reflejo de la otra realidad. Es una mala copia de la otra realidad. Es la copia de Temu, de la realidad. Que sería original en este caso. Entonces, para Platón, en algunos modos, mientras para Platón la realidad está dividida en dos grandes realidades, por así decirlo, una con mayúscula, que es la más importante, la que no cambia, la que mantiene todo, la que ordena las cosas, la que mantiene su perfección. Por otro lado, en Platón, ¿cierto? Está esta realidad más pequeña, disminuida, opacada, copia de la otra, copia barata de la otra, que simplemente, ¿cierto? Cambia. Porque es imperfecta. Porque nunca puede lograr su forma perfecta por la cual mantenerse. Entonces, en esta realidad que solamente, esta realidad penca, esta realidad con minúscula, acceden las personas con los 5 sentidos. En cambio, en esta realidad con mayúscula, acceden las personas que tienen un intelecto entrenado. Mientras, completamente al margen de esta teoría, no estamos obligados a creerle a Platón. Ojo con esto. No estamos obligados a creerle a ningún filósofo. Mientras era así, Aristóteles pensaba de manera más relajada que existe una sola realidad,
de la cual depende de nosotros, nuestra propia voluntad, poder conocer. En Aristóteles encontramos una forma de establecer, de entablar y desarrollar también una idea de realidad para todos. Uno podría decir un poco más democrática, sí, podría decirlo un poco más democrática, pero a la vez también en Aristóteles lo más importante es que la realidad puede cambiar, que la realidad puede expresarse de diferentes formas, se puede alterar de diferentes maneras. Y esa es la gran diferencia. Es muy superficial, esto tiene muchas más aristas, ejemplos, pero eso lo vamos a ver en la unidad 2. Como esta es la unidad 0, este gran invento de la unidad 0, solamente es una introducción a todas las materias. Es una introducción a todo lo habido y por haber que veremos este año. Así que eso. Espero que estén muy bien. No tenemos más asuntos antes de la prueba. Repasa la materia, ve este video, compártelo con tus compañeros. Si tienes dudas, déjalo en la caja de comentarios. Estaré más atento el día de mañana, domingo, para poder resolver cualquier consulta. Eso. Que esté muy bien y nos vemos en la semana. Suerte en la prueba. No está tan difícil. No lo está. Chao.